Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Hoy vamos a hablar de algo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Tenemos una historia que va a sacudir el mundo de las celebridades, una revelación personal de alguien a quien admiramos mucho. Vamos a desentrañar la insólita reacción de Demet a una noticia que, sinceramente, a muchos nos dejó helados. ¿Están listos para sumergirse en este misterio? Si todavía no son parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Empecemos. Saben, en el mundo del espectáculo, a veces nos acostumbramos a ciertas reacciones. Cuando hay una noticia importante esperamos lágrimas, declaraciones apasionadas, tal vez hasta un poco de drama. Estamos condicionados, por así decirlo, a un guión preestablecido. Si hay un quiebre amoroso, esperamos la desolación pública, las entrevistas cargadas de dolor, las indirectas veladas en redes sociales. Si hay un éxito rotundo, esperamos la efusividad desmedida, el discurso de agradecimiento interminable. Pero lo que pasó con Demet desafía todas estas expectativas, rompe con el molde y nos obliga a replantearnos qué significa realmente una reacción pública ante una crisis personal. La noticia en cuestión, y vamos a entrar en detalles en un momento, fue algo que se filtró de manera inesperada, algo que involucraba un cambio drástico en su vida personal, un giro que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Y ahí es donde entra la figura de Demet, nuestra protagonista de hoy. Una figura que hasta ese momento proyectaba una imagen de estabilidad y felicidad, una que muchos admirábamos y en la que nos veíamos reflejados. Su vida parecía una película bien escrita, sin sobresaltos, sin giros inesperados. Hasta ahora. La noticia explotó como una bomba en redes sociales y en todos los medios de comunicación. Imaginen la escena, titulares por todos lados, especulaciones que se multiplicaban exponencialmente, comentarios a miles, tanto de apoyo como de crítica, de quienes se sentían decepcionados o traicionados por no ser informados directamente. Era un torbellino digital, una marea de opiniones y juicios que amenazaba con arrastrarlo todo. Y mientras todos esperábamos la típica respuesta pública, la declaración oficial, el comunicado de prensa, que inundara los feeds y los noticieros, Demet reaccionó de una manera completamente diferente. Y esa reacción es la que vamos a analizar hoy, porque nos enseña mucho sobre la fortaleza, la resiliencia y quizás, solo quizás, una forma de ver la vida que pocos de nosotros hemos desarrollado. Vamos a poner las cosas en contexto porque la magnitud de su reacción solo puede ser apreciada si entendemos la magnitud del evento. La noticia que sacudió a todos, y que por supuesto tuvo a Demet en el centro de la tormenta mediática, giraba en torno a, a un cambio inesperado en su relación de pareja. Sí, escucharon bien. Se habló de una separación, de un quiebre amoroso que se presentó como algo repentino, casi un relámpago en un cielo despejado, algo que para muchos de sus seguidores, que la veían como un modelo de relación perfecta, se sintió incluso traumático. La forma en que la noticia salió a la luz fue, cuanto menos, poco ortodoxa y, para ser sinceros, cruel. No hubo un anuncio coordinado, ni un comunicado conjunto cuidadosamente redactado para minimizar el impacto. Fue una filtración, aparentemente de una conversación privada, sacada de contexto, manipulada y terminada en manos de los paparazzi. Y de ahí directo a las portadas de las revistas de corazón y a los titulares de las noticias de entretenimiento. Y ante este torbellino, ante la presión mediática que se abalanzó sobre ella como un enjambre, ante las preguntas y las suposiciones de miles de personas que se sentían, de alguna manera, afectadas por esta noticia, ¿cómo reaccionó Demet? Pues para sorpresa de muchos, para desconcierto de algunos, e incluso para admiración de otros, su primera reacción pública no fue de llanto, no fue de enojo, no fue de desmentido ni de confirmación. Su primera reacción fue, sí, lo han adivinado, silencio. Pero no un silencio cualquiera, no el silencio de la pena que se esconde, sino un silencio activo, un silencio estudiado, un silencio que transmitía calma, incluso serenidad, en medio del caos. Al principio uno pensaría que está en shock, que no sabe qué decir, que necesita tiempo para procesar la información. Y sí, sin duda, necesitaba tiempo. Pero lo que hizo Demet fue algo más profundo que solo ganar tiempo. Con el paso de las horas y luego de los días, la actitud de Demet se hizo más clara, más definida. Mientras los rumores corrían como pólvora, alimentados por cada minuto de silencio,
ella se mantenía al margen de la polémica, sin dar explicaciones, sin alimentar el morbo, sin entrar en el juego de la especulación. En lugar de ¿O qué creen que hizo? Pues empezó a compartir en sus redes sociales, no mensajes de dolor o lamento, no reflexiones sobre la traición o la tristeza, sino imágenes de su día a día, de momentos de tranquilidad, de su trabajo, de su conexión con la naturaleza. Vimos fotos de ella meditando profundamente, disfrutando de un café en soledad con una expresión de paz, leyendo un libro que parecía transportarla a otro universo, dedicándose tiempo a sí misma con una intención clara y enfocada. Y ahí es donde reside la genialidad, la verdadera fortaleza de su insólita reacción. Demet, en lugar de dejarse consumir por la tormenta mediática, eligió conscientemente enfocarse en sí misma. En lugar de reaccionar a la noticia con la urgencia que el público esperaba, que clamaba por detalles y explicaciones, ella escogió responder desde su propio centro, desde su propia paz interior. No se trataba de ignorar la noticia, no se trataba de fingir que nada había pasado. Se trataba de gestionarla de una manera que no la hiciera presa del pánico o de la angustia, que no la pusiera en una posición de víctima. Es fácil para nosotros, desde la comodidad de nuestras casas, desde la distancia segura de la pantalla, criticar o juzgar. Decir, ay, pero debería haber dicho algo, esto es muy raro, está ocultando algo, es una falta de respeto a sus seguidores. Pero piensen un poco más allá. La noticia era dolorosa, sin duda. Un quiebre sentimental nunca es fácil, y más aún cuando la relación era vista por muchos como un ideal. Pero la forma en que salió a la luz, la forma en que fue expuesta al escrutinio público, fue cruel, invasiva e innecesaria. Y en lugar de sumergirse en esa oscuridad, en ese fango de especulaciones y juicios, Demet decidió proyectar luz sobre su propio bienestar. Sus publicaciones, aparentemente sencillas y cotidianas, eran en realidad un mensaje contundente, una declaración de principios silenciosa pero poderosa: esto me ha sucedido, sí. Es una realidad. Pero mi vida no se detiene aquí, mi camino no termina con este episodio. Mi valor como persona, mi valía como profesional, no depende de mi estado sentimental, ni de la opinión de los demás. Yo estoy bien, estoy intacta, y voy a seguir construyendo mi camino, paso a paso. Y este enfoque, esta elección deliberada de priorizar su salud mental y emocional en medio del caos, es lo que la hace tan admirable, lo que la eleva por encima de las expectativas y la convierte en un ejemplo a seguir. A veces en nuestras propias vidas enfrentamos noticias que nos sacuden, que nos desestabilizan por completo. Pueden ser problemas de salud inesperados, despidos laborales repentinos, rupturas sentimentales dolorosas, o simplemente momentos de gran incertidumbre que nos roban el sueño. Y la reacción natural, la respuesta impulsiva, es dejarnos llevar por el pánico, por el miedo, por la tristeza que nos invade. Es caer en el abismo de la preocupación constante. Pero la lección de Demet es que podemos elegir responder de manera diferente. Podemos elegir no dejar que una noticia, por dura que sea, por impactante que parezca, defina nuestro estado de ánimo, nuestro propósito en la vida, o nuestra felicidad. Podemos elegir ser los capitanes de nuestro propio barco, incluso en medio de la tormenta. Su insólita reacción no fue una falta de respeto a quienes la seguían o a la persona involucrada en la ruptura. Fue más bien una declaración de independencia emocional, una afirmación de su propia autonomía. Fue un acto de autocuidado radical, un acto de amor propio en su máxima expresión. En un mundo donde se nos anima constantemente a compartir cada emoción, cada detalle de nuestras vidas, especialmente cuando las cosas van mal, donde la vulnerabilidad se ha convertido en una moneda de cambio social, Demet optó por la contención, por la introspección, por la reconstrucción interna antes de la comunicación externa. Y poco a poco, de forma sutil, casi imperceptible para el ojo menos atento, Demet fue dando pinceladas de su realidad, de su proceso de sanación. No se trataba de dar explicaciones exhaustivas ni de exponer detalles íntimos para satisfacer la curiosidad ajena, para alimentar el morbo. Se trataba de compartir fragmentos de su proceso, de sus avances, de su resiliencia en acción. Por ejemplo, en alguna entrevista posterior, de forma muy mesurada y serena, llegó a comentar que la forma en que se dio a conocer la noticia fue inesperada y un poco dolorosa, pero que estaba enfocada en sanar y seguir adelante, en reconectar consigo misma y con su camino. Esas pocas palabras, dichas con calma y firmeza, tuvieron un impacto mucho mayor que cualquier despliegue emocional, cualquier grito de desesperación. La clave de su estrategia, si podemos llamarla así,
radicó en la autenticidad de sus acciones. No era una actuación, no era una pose para las cámaras. Era una persona real lidiando con una situación difícil, eligiendo su propio camino para superarla, de la manera más saludable y constructiva posible. Y eso, amigos, es algo que todos podemos aprender, algo que podemos aplicar en nuestras propias vidas. A veces las mejores respuestas no son las más ruidosas, las más llamativas, sino las más silenciosas y firmes, las que emanan de la convicción interna. Imaginen la presión que tuvo que sentir. Millones de ojos puestos en ella, esperando una reacción, esperando la confirmación del drama, la confirmación del supuesto desamor. La tentación de defenderse, de atacar, de victimizarse, de caer en la trampa del conflicto mediático debe haber sido inmensa. Pero ella resistió. Se mantuvo firme en su decisión de enfocarse en su propia recuperación, en su propio bienestar. Y eso en el mundo de la fama, donde todo se magnifica, se distorsiona y se analiza al milímetro, es un acto de valentía extraordinario, un despliegue de fortaleza interna que deja a muchos admirados. Sus seguidores, al principio desconcertados por su aparente indiferencia, poco a poco empezaron a comprender. Vieron que su aparente falta de reacción era en realidad una muestra de fortaleza, no de debilidad. Que su silencio no era vacío, sino lleno de una intención clara, cuidarse a sí misma, proteger su espacio emocional. Y eso, a su vez, inspiró a muchos a reflexionar sobre sus propias reacciones ante los desafíos de la vida. ¿Cuándo fue la última vez que ante una noticia impactante elegiste enfocarte en ti, en tu bienestar, en tu proceso interno, en lugar de reaccionar de inmediato al exterior, a las demandas de los demás? Esta historia nos enseña que hay múltiples formas de ser fuerte. La fortaleza no siempre grita, a veces susurra. Y la forma en que Demet manejó esta noticia, esta tormenta personal que se convirtió en pública, es un testimonio de su carácter, de su inteligencia emocional y de su profunda conexión consigo misma. No se trata de una persona que ignora los problemas, sino de una persona que elige la forma más constructiva de abordarlos, una forma que la empodera en lugar de victimizarla. Al final del día, la noticia sobre su relación fue solo eso, una noticia, un evento externo. La vida de Demet es mucho más que eso, es un entramado complejo de experiencias, de aprendizajes, de crecimiento. Y su reacción insólita nos recuerda que tenemos el poder de controlar cómo respondemos a las circunstancias que se nos presentan. No podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Y la reacción de Demet, marcada por la serenidad, el autocuidado radical y un enfoque inquebrantable en su propio crecimiento, es un ejemplo inspirador para todos nosotros, una lección de vida que va más allá del mundo del espectáculo. Así que, para recapitular un poco, hemos visto cómo Demet enfrentó una noticia impactante y personal, una que se filtró sin su control y causó un revuelo mediático sin precedentes. Y en lugar de sucumbir a la presión o al drama esperado, ella eligió una reacción insólita y poderosa, la calma, el silencio activo, el enfoque en su propio bienestar y su proceso interno. Compartió momentos de serenidad, de autocuidado, demostrando que su fuerza reside en su interior, no en las opiniones externas. Su actitud nos enseña la importancia de la resiliencia, la inteligencia emocional y la elección consciente de cómo respondemos a los desafíos de la vida, transformando la adversidad en una oportunidad de crecimiento. Ha sido un placer compartir esta reflexión con todos ustedes hoy. Espero que esta historia les haya parecido tan intrigante e inspiradora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han vivido alguna situación similar donde su reacción fue inesperada pero efectiva? ¿Qué lecciones extraen de este ejemplo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció útil o interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan beneficiarse de esta perspectiva sobre la resiliencia y la inteligencia emocional. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!